Seguimos hablando del presente y el futuro de la economía panameña, y las dos personas más ligadas al sector financiero se me quedaron por fuera de su enfoque global. Carlos Araúz, ¿qué impacto ha tenido, por ejemplo, el endeudamiento? Yo tengo esta cifra de que entre el nivel de endeudamiento privado y público, el endeudamiento de Panamá es 88% per cápita. ¿Eso cómo se digiere? Y que es uno de los más altos, si no el más alto de la región. Esa es la combinación de la deuda vinculada con el gobierno o la actividad estatal y la deuda privada. Y yo quería nada más recalcar un par de puntos. Yo creo que en los últimos 15 años quizás nos hemos caracterizado por tener un Estado intervencionista, un Estado que ha abusado históricamente del tema subsidio a costa de usualmente de reformas fiscales. Las dos últimas administraciones, tanto la del presidente Martín Torrijos como la del presidente Martinelli, arrancan en su primer año de gestión con una reforma fiscal, incluyendo la última que hace el ajuste del famoso impuesto del 5% al 7%. Y lastimosamente no nos hemos enfocado en el tema de la desigualdad, por ejemplo, que sigue siendo rampante y que sigue siendo una brecha que sigue creciendo Pero abominablemente. ¿la desigualdad no ha sido tratada con subsidios? ¿O con, o con redes de protección social? El subsidio, precisamente, la meta de un subsidio debería ser, en su esencia, tener la forma de que se elimine el subsidio en un periodo de tiempo. El tema es que a veces nos acostumbramos a hacerlos perennes y permanentes en el tiempo. No hay fecha de cumpleaños para los subsidios. Y ese Estado intervencionista, ese Estado que de una u otra forma quiere pues apadrinar a lo mejor ineficiencias e ineficacias, se traduce en temas como, por ejemplo, una planilla estatal que anda por 215.000 o 220.000 empleados, cuando veníamos quizás de 170.000 o de 150.000 hace 10 y 15 años, un Estado grande, un Estado obeso, un Estado masivo, que se caracteriza quizás por dilatar, distanciarnos de eficiencia. En el estado de la región, que es un estudio que hace la Universidad de Costa Rica, casualmente la estatal, en el año 2012, fueron categóricos en que Panamá tenía una ventaja trascendental por encima de cualquier otro país en la región, y era el sistema fundamentalmente de nuestra logística, canal, puertos, ciudad del saber, y yo creo que no hemos sido leales a esas recomendaciones, creo que nos hemos distanciado de inversiones que vayan en línea con la modernización de un Estado que se haga más eficiente. Hemos obviado, hemos ignorado recomendaciones de la OIT. Además, el año pasado se hicieron recomendaciones que fueron muy, muy valiosas en el estudio que se publicó, creo que fue en agosto o septiembre, a lo mejor el licenciado Estribillo me puede corregir, pero el título era aumentar el empleo, la productividad y la inclusión social con más y mejor formación técnica y profesional. Hay un documento entregable, hecho y derecho, que era una cuestión más que nada... ninguno de los tres, ¿no? Lastimosamente estamos viviendo situaciones muy, muy anómalas en ese sentido. Para contestar puntualmente el tema de la deuda privada. Panamá, libre oferta y demanda, un centro bancario internacional, robusto, bien administrado, bien supervisado, de manera profesional, de manera muy estricta y muy disciplinada. Sin embargo, no estamos exentos. A veces tenemos la impresión de que Panamá es inmune a los vaivenes de economías regionales. Hay una devaluación absurda de monedas latinoamericanas, personas que de una u otra forma quizás hasta el turismo brasileño, colombiano, ecuatoriano que venía a Panamá, eso es muy posible que no esté pasando, no tienen ese poder para hacer ese viaje o para invertir. La inversión externa directa, hago la mención de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estuvo reunida esta semana, está reunida todavía en Panamá, hace mención y reconoce que hay solo 3 países donde se aumenta la inversión extranjera directa, siendo Honduras, El Salvador y Panamá. Honduras y El Salvador viniendo obviamente en momentos muy difíciles política y económicamente hablando. Entonces, Panamá sigue siendo todavía algo atractivo, pero no podemos descansar única y exclusivamente en que el hecho de tener una posición privilegiada geográficamente hablando y no hacer nada en lo que se refiere a modernización de sistemas, de estructuras o capacitación del talento humano, de manera concreta y específica y medible. No nos gusta medir las cosas, nos gusta proponer y no ejecutar, nos gusta decir y no hacer ni proponer y lo que no lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces yo creo que el tema de deuda privada hay que manejarlo con mucha cautela. Creo que es inevitable algún tipo de ajuste crediticio. Estamos viendo ya indicios de ciertas debilidades, hay ciertas morosidades en ciertos productos que nos llaman un poco la atención a lo que analizamos los números, y ni hablar de ciertos segmentos, específicamente la zona franca de Colón, y después creo que podremos hablar a lo mejor del centro bancario y las múltiples
áreas de amenazas que pudiesen haber, desde el tipo de regulación hasta la relación con corresponsales bancarios. Entonces yo creo que, de nuevo, no los últimos 5, quizás los últimos 15 años, descuidamos muchísimo en temas de modernización, en temas de intervención estatal, en temas de facilitar al panameño las herramientas necesarias para que pudiesen valerse por sí mismos, y ahora creo que tenemos no una oportunidad, tenemos un compromiso. Es la gran responsabilidad, creo, de un Estado que facilite herramientas para lograr mejores días. O una urgencia, porque si no se puede perder esa ventaja competitiva que Panamá tradicionalmente ha tenido. Antes de entrar específicamente en el tema financiero, su visión global, sí, señor Villa. Yo creo que en la mesa hemos expuesto muchas ideas de lo que me parece. En Panamá hemos gozado, no de los últimos 5, hemos gozado yo quizás de los últimos 10 años de un ciclo económico muy favorable, muy positivo. Hay muchos factores que explican este ciclo. Hemos gozado en el entorno externo, de un entorno externo muy favorable en estos 10 años, con tasas de interés reales negativas, tasas de interés nominales muy bajas a nivel internacional. Hemos sido favorecidos por un flujo de inversión extranjera directa, como lo acaban de mencionar, yo creo que un flujo de inversión extranjera directa quizás de los más altos de la América Latina. Hemos tenido proyectos importantes, megaproyectos, que son quizás, pueden ser la envidia de muchos de los países de la región latinoamericana. Hemos hecho un proyecto de expansión del Canal de Panamá, que ya está en su fase final. Hemos construido y hemos tenido un programa de inversiones públicas, yo creo que muy fuerte. Pero ese crecimiento económico que tuvo un impacto muy favorable sobre los niveles de reducción del desempleo en el país, también tuvo sus secuelas. Y lo que los panameños tenemos que preguntarnos es si realmente ese crecimiento podía ser sostenible o no. Tuvo sus secuelas desde mi punto de vista, sobre dos áreas muy importantes. Uno, sobre los precios de la economía y sobre el sistema de precios de la economía, no solo sobre medirlo del nivel de inflación, sino sobre el sistema de precios relativo de la economía. Ese crecimiento tan acelerado fue un factor de distorsión en el mecanismo de asignación de precios y el mecanismo de asignación de los factores productivos del país. Y dos, sobre la posición fiscal del país. Yo creo que los desequilibrios que estamos viendo ahora mismo, que inicialmente quizás no los podíamos ver con toda la claridad, para los que de alguna manera u otra seguíamos los desarrollos de la posición económica, de la posición fiscal, en algún momento esa fiesta iba a haber que pagarla. Esa fiesta no iba a ser grande. Se está pagando ahora la fiesta. Y se está pagando ahora. A mí me queda claro que mantener ese ritmo de crecimiento, como ustedes han dicho, y creo que todos coinciden en eso, no era posible y no era sano. Lo que no me queda claro, y creo que no hay coincidencia, y quiero preguntarle al señor Estriví, es si en el momento del frenazo, en el momento que es ahora, que estamos pagando la fiesta, se están tomando las medidas que el gobierno debe tomar. Yo entiendo que no todo está en manos del gobierno, la economía no se basa solamente en la acción o inacción del gobierno, pero aquí se han mencionado temas como el aumento de la planilla, los temas burocráticos, y usted incluso mencionó la subejecución presupuestaria. Como un hecho, como una realidad y yo voy que hay que superar. Y yo voy a agregar a la mesa, y no sé qué piensa el resto, hay una especie de miedo en la toma de decisiones de parte de los funcionarios, porque con todo lo que pasó y con todos los procesos de investigación y judiciales que se están viviendo, ellos no quieren repetir lo mismo. Entonces se están tomando decisiones. Efectivamente, mira, yo creo que sobre la mesa se ha expuesto elementos que nos dan a nosotros una visión bifocal. Hay problemas que son de coyuntura, que algunos de ellos se han apuntado. ¿Cómo hacemos para manejar la economía y estimularla un poco? A pesar de que tenemos un 6, que es lo mejor de Latinoamérica, quizás quisiéramos tener un poquito más. Se han expuesto algunos problemas de parte de la colega Luisa Turola sobre la estructura, y eso es algo que en algún momento tenemos que abordar. ¿Cómo atacamos esos problemas que no son los que nos van a dar una economía fuerte, no ahora o el próximo año, sino dentro de 5 o 6 años? El tema de la educación. Se han abordado temas relacionados con el sector público, ¿no? Pero también se han enfocado algunos temas interesantísimos de parte de Carlos, que subyace a toda esta discusión un elemento de carácter, si se quiere, idiosincrático, y es hasta dónde queremos Estado, hasta dónde no queremos.
partimos de un principio, una realidad, y es que quisiéramos poder estimular un poco más el crecimiento económico a corto plazo. Y la única vía para hacer eso es por la vía del gasto público. Pero a la misma vez te chocas con una realidad que ha planteado Carlos, decir, bueno, ¿hasta cuándo más Estado? Pero por otra parte también tienes otra realidad, y es que, eso pareciera un dilema a corto plazo. Por otro lado, tienes a un sector privado diciendo, mira, yo no quiero más intervención, pero sí quiero proyectos públicos, inversión pública. Entonces también hay una inconsistencia. Y por otra parte también tienes otra realidad, y es que por más que tú quieras estimular el crecimiento económico a corto plazo, por vía de un aumento del gasto de inversión, se ha planteado, hay una serie de cortapisas que establece la necesidad de mantener una política macroeconómica o de prudencia fiscal, que es estimulemos el crecimiento económico, pero hagámoslo en ciertos términos que son necesarios, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, ¿qué lecciones nos deja la experiencia de Martinelli? Sí queremos crecimiento, pero no cualquier crecimiento, tiene que ser un crecimiento de calidad, tiene que ser un crecimiento sostenible, lo que implica crecer con bajo empleo, un bajo desempleo, con baja inflación y dentro del marco de un sano balance fiscal. Ahora se han abordado otros elementos que en su momento tendremos oportunidad de referirnos a ellos. Se ha hablado sobre el tema de la planilla estatal, se ha hablado sobre el subsidio. Déjeme adelantar solamente algunas cosas. Tómese en cuenta, y coincido contigo plenamente, Carlos, en que el Estado tenemos que ponerle un coto, una cortapisa al crecimiento del Estado, pero buena parte de lo que está ocurriendo hoy día es el hecho de que el crecimiento de la planilla sigue careciendo o abultándose como consecuencia no solamente de que hay más funcionarios, sino como consecuencia de que hay una serie de regímenes especiales que le conceden automáticamente mejoras salariales a un conjunto de sectores que no vamos a mencionar, porque tienen que ver con la educación, con la salud. Ese es un tema que tenemos que abordar dentro de la perspectiva que ha planteado Luisa del mediano plazo. Y un poco para hacer uso de la politología, aunque yo soy economista, esto es un tema que tiene una sintomatología de carácter económica. Pero el fondo, la raíz es un tema de política. Claro. Y la necesidad de un sistema político que sea más incluyente y que nos facilite el consenso. Y que cuando nosotros tenemos un problema, como lo ha dicho Elisa, nos podamos asentar, el sector público, el sector privado, el sector académico, a sinceramente buscar soluciones, ¿no? sin estar haciendo etiquetas del sector privado, el sector público. Ustedes los empresarios quieren esto, no, pero que ustedes son unos vagos en el sector público. Aquí estamos sentados. De eso se trata, ¿no? Ese es un poco Entonces, pero sí, el que más ha etiquetado hoy al sector privado ha sido Horacio. Bueno. Y no me ha dejado contestar como sector privado. Bueno, la palabra no la manejo yo. Señora Suárez, contéstele. Sí. El sector privado no está preocupado, Horacio, y yo creo que ahí es donde cuando yo hablo de que oímos pero no escuchamos. No está preocupado porque la inversión del Estado sea más, o solamente está preocupado porque la ejecución presupuestaria, que nos tiene que preocupar a todos, porque evidentemente nos tiene que preocupar, no es el tema. El tema del sector privado es la seguridad jurídica ante todo, saber hacia dónde vamos, entender que el Estado debe ser un Estado facilitador, donde esa tramitología de la que habla la profesora se ha vuelto ya insostenible en algunos sectores. Y yo le voy a decir Incluso números. dice que ha aumentado. No, le voy a dar números. En el sector construcción que yo manejo, desde el día que usted encuentra un lote de terreno para ejecutar un proyecto, hasta el día que usted por primera vez puede tratar de construir una casa, usted tiene que pasar por 19 instituciones del Estado. Usted tiene que pasar, según el tipo de proyecto, entre 60 y 90 trámites y los tenemos listados. Estamos hablando de un sector que contribuye el 14%, del PIB. del PIB. Entonces, si los sectores que contribuimos al PIB, y yo se lo quiero explicar a las personas que me ven en una forma muy sencilla, si yo que capitalizo, que tengo el dinero para hacer un proyecto de construcción, ya sea habitacional o de logístico, lo que tú quieras, no tengo la capacidad de hacerlo en el tiempo que yo antes podía hacerlo, número uno, comienzo a pagar más intereses a los bancos. Comienza a subir el costo al que me lo va a comprar. Pero peor que eso, si yo antes demoraba de 2 a 3 años en iniciar un proyecto y ahora demoro 5 años en iniciar un proyecto, entonces yo estoy demorando también el tiempo en que yo voy a contratar personas. Claro. Entonces, el sector, uno de los sectores que más contrata personas en este país es precisamente el sector construcción. Estamos hablando de un sector, y el sector privado, señores, aporta 77 de cada 100 empleos en este país. Y representa el 82% de la empresa privada, la micro y pequeña empresa. Y esa micro y pequeña empresa que precisamente también con la burocratización le estamos quitando la oportunidad de formalizarse.
Y otra cosa más peligrosa aún, Sabrina, y que yo creo que nosotros estamos muy conscientes de ello, la burocratización es precisamente la primera puerta a través de la cual se cuela la corrupción. Yo creo que entonces, es ¿cómo es una buena vamos? reflexión. Pareciera no va a alcanzar que, a contestarle en este bloque. Parece que estamos en una contradicción. Más burocracia, pero queremos luchar contra la corrupción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, excelente punto ha traído en la mesa. Se me ha acabado el tiempo de este bloque. Seguimos hablando de burocracia, corrupción y crecimiento económico en este radar. Usted quédese acá.